Justificados por la fe. Un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 5, parte 4. Pablo habla a sus lectores gentiles. Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 15 dice: Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera. Más bien, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos. Por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Yo quisiera poner celosos a los de mi sangre y de esa manera salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión sino vida entre los muertos? Como en general los del pueblo de Israel se negaron a aceptar el mensaje cristiano, Dios se lo quitó y se lo dio a los gentiles, y muchos de ellos llegaron a la fe. Como era la mayoría en la iglesia cristiana, los gentiles fácilmente podrían llegar a enorgullecerse, podrían llegar a pensar que ahora eran ellos nación escogida y que Israel había sido excluido. Los romanos que recibieron la carta de Pablo eran un grupo mezclado. La mayoría de ellos eran gentiles, pero también había algunos judíos entre ellos. En esta sección de su carta, Pablo les habla directamente a los lectores gentiles. Recuerde que 3 versículos antes, Pablo dice: ahora les hablo a ustedes, los que no son judíos. El hecho de que los gentiles hayan recibido el evangelio mientras que Israel lo había perdido en gran medida, no les daba a los gentiles ninguna razón para jactarse o enorgullecerse. Pablo ilustra la situación tomando el ejemplo de un olivar. En un huerto se pueden injertar ramas de árboles frutales en troncos saludables. Pablo compara a los gentiles con ramas silvestres de olivo. Israel es como un olivo. Dios lleva a los gentiles a su iglesia del Nuevo Testamento como si fueran un injerto de ramas silvestres en la raíz de la promesa del Antiguo Testamento que originalmente le había sido dada a Israel. Pablo les advierte a sus lectores: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Ese mismo pensamiento se encuentra en lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob: la salvación viene de los judíos. Romanos capítulo 11, versículos del 16 al 18 dice: si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Ahora el autor de la carta espera una objeción por parte de un lector gentil. Tal vez dirás: sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Pablo está de acuerdo con esa afirmación, pero la utiliza para repetir una importante verdad. La elección que hace Dios de los gentiles no es porque haya algún mérito en ellos, es solamente por su gracia, un don gratuito que se acepta por medio de la fe. Además, hay una segunda lección que se aprende de todo esto. La pérdida de Israel por causa de su incredulidad es un severo recordatorio de que Dios habla claramente cuando se refiere a la aceptación de la salvación en sus términos. Dios ofrece la salvación por medio de la fe en Cristo. El rechazo al Salvador resulta en un severo castigo para el incrédulo. En estos versículos hay un recordatorio útil también para nosotros. Piensa en la bondad de Dios para con los creyentes y en lo firme que es su trato con los incrédulos. Romanos capítulo 11, versículos 19 a 22 dice: tal vez digas: las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad, y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortado. Dios es un juez severo,
para con los incrédulos que optan rechazar a Cristo, pero eso no significa que Dios quiere que ellos se pierdan. Si llegan a la fe, se pueden volver a injertar en el árbol de Dios. En realidad, humanamente hablando, debería ser más fácil injertar judíos que injertar gentiles. Pablo explica, el procedimiento normal en el injerto es injertar ramas buenas, pero vea lo que Dios ha hecho aquí. Tomó ramas silvestres, los gentiles, y las injertó a su iglesia. Si Dios puede obrar con ramas silvestres, normalmente improductivas, sin duda puede volver a unir también las ramas naturales, los judíos. Romanos capítulo 11 versículos 23 y 24 dicen, y aún ellos pueden ser injertados, si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo.